Un saludo muy cordial desde las oficinas de la diócesis de Iztapalapa para transmitir a ustedes un saludo de ánimo en estos tiempos de pandemia. Quisiera hacer un pequeño análisis de, en primer lugar, nuestras reacciones ante la experiencia de esta pandemia. Y las reacciones son muy variadas. Si vamos por edades, pues un adolescente, un joven, pues la ven con cierta displicencia, como decir, bueno, pues quienes afecta es a los mayores, pues nosotros podemos seguir nuestra vida normal. Y a veces es lo que vemos que sucede en las calles o en los diferentes lugares, que dejan de vivir y de tomar en cuenta los protocolos. Por otra parte, podríamos llamar ya a los jóvenes, pero jóvenes adultos, que también en determinados momentos caen en esas displicencias de hacer y de ignorar los protocolos que las autoridades nos piden. Y luego llegamos a los adultos, y adultos menores a 60 años y adultos o mayores. Y aquí es donde podemos decir que sí, utilizan todos los protocolos, pero ante la displicencia de los demás pueden ser contagiados. Tengo, por ejemplo, una persona que nunca ha salido, que se ha cuidado, pero una visita que tuvo le llevó el contagio. Y ahí entonces que debemos en todos, cual sea la edad, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pues ser cuidadosos de los protocolos, ser cuidadosos de observar el cubrebocas, la careta, si es que estamos en lugares realmente más contaminantes, y los tapetes sanitarios en nuestras casas, el tener en cuenta la toma de temperatura, el uso del gel, el lavarnos las manos, pues todos esos protocolos que ya lo sabemos. Otro punto sería ver la reacción. Bueno, aquí como conclusión tendríamos que ver el tomar conciencia, sobre todo los jóvenes, de que es necesario tener una conciencia de solidaridad, solidarizarnos unos con otros en la observación de las normas y los protocolos. Por otra parte, decía, también tendríamos que ver las reacciones ante los efectos de la pandemia. Podríamos empezar por el económico. Ciertamente, esta pandemia ya a través de 10 meses prácticamente, pues sí, ha golpeado las economías de empresas, de negocios medianos y pequeños sobre todo, entre los más golpeados, pero también no podemos olvidar la economía familiar, que al no haber trabajo, si es una pequeña negocio y ver cómo se va acabando, sin duda alguna que vienen las angustias, como yo he escuchado a diferentes personas, y de qué voy a vivir y cómo voy a mantener a mis hijos, y todo esto va engendrando pues angustias, y de esta crisis económica luego vienen también las crisis familiares,
Es decir, si en la familia falta lo necesario, pues vienen las discusiones, vienen no el buscar cómo salir adelante, sino más bien vienen los reproches. Y por eso debemos tener conciencia de todo esto, para no caer en la desesperación, para buscar algunos caminos, algunas salidas, pero no desesperarnos, no querer desquitarnos con los demás ante nuestras situaciones que estamos viviendo y que no es de unos cuantos, sino que es de las mayorías. Por otra parte, también tendríamos que tener en cuenta, sobre todo para el que es creyente, el que tiene fe. Yo escuchaba al principio de esta pandemia que ciertos técnicos en todo lo referente a la salud, etcétera, decían que esta era cuestión para superarlo, pues siempre pensando en la vacuna. Y una vacuna que actualmente realmente es muy lento, sobre todo para México, la aplicación de las vacunas. Y de nueva cuenta, estas personas siguen confiando solo en las vacunas. Ahora, esto es para los creyentes, sean católicos o no, pero que tienen fe, que también debemos tener confianza en Dios y pedirle, ¿no? Y para quienes, en nuestro caso los mexicanos, pues interceder a la Virgen de Guadalupe, que sabemos que nuestras oraciones no serán inútiles. Escuchaba yo a un comentarista de radio que decía que ante estas circunstancias tan difíciles que se van planteando por la pandemia, también tenemos que acudir a Dios, también tenemos que acudir, él decía, a lo bueno, ¿no? Y eso nos puede ayudar para evitar nuestras tensiones, nuestras angustias, el también confiar, sí, en lo humano, desde luego, pero también confiar en lo divino. Y ese sería mi mensaje de esta semana, el reaccionar positivamente ante la pandemia, reaccionar solidariamente, como hablaba de adolescentes, jóvenes, ser solidarios con los mayores, que somos los que más nos angustiamos, y también saber conocernos a nosotros mismos y que nuestras reacciones no lleguen a la angustia, la impotencia y al reclamo. Y lo tercero, acudir a Dios, acudir a la Virgen María. Ese es mi mensaje de esta semana. Que tengan buena semana hasta donde sea posible. Observemos las normas que se nos han pedido y observemos todo lo referente al semáforo rojo. Que tengan ustedes una buena próxima semana.